histórico romántico, las novelas, los relatos, a mí me apasionan, me encantan porque tienen ese encanto realmente de saber que eso sucedió, que fue la historia de alguien. Y estoy con una autora, con una escritora, ella es nacida en Mar del Plata, es periodista, estudió en la Universidad de Buenos Aires, escribió su primer libro que fue y es un gran bestseller con más de 10 ediciones, Pasión y Traición, una historia fuerte. De ahí, obviamente, varios libros más hasta llegar al último publicado hace pocos días, Pecadora. Le voy a dar la bienvenida a Florencia Canale porque quiero hablar de sus relatos y de este último libro que la verdad que es más que apasionante. ¿Cómo está, Florencia? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bu- Gracias. No, gracias a vos por darnos este tiempito y quiero que nos cuentes un poco sobre Pecadora, sobre esta última presentación que hiciste hace muy poquito, hace un par de meses, y con esta historia que nos toca de cerca, porque sucedió, eh, una parte de esta historia sucedió acá en Goya, en Corrientes. Contanos un poco sobre la historia de Camila O'Gorman. La novela es la historia de Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, digamos, es la tragedia de estos dos jóvenes, ¿no es cierto? Que si podemos encontrarles el motivo por el que terminaron sus días de este modo fue enamorarse, ¿no? Él era un cura, un sacerdote tucumano, ella era una joven de la sociedad porteña. Eh, y bueno, él era, por supuesto, el párroco de una iglesia, de la Iglesia del Socorro, ella era catequista, una filigresa, y se cruzaron, se enamoraron, se apasionaron, y no nos olvidemos que esto sucedió, el fusilamiento sucedió el 18 de agosto de 1848, y todos estos digamos, estos eventos sucedieron durante el rosismo. Juan Manuel de Rosas era el gobernador de Buenos Aires y como vos bien decís, eh, cuando cuando Ladislao y Camila entienden que este amor los trascendía y que tenían ganas de vivirlo en libertad o con la frente en alto, decidieron fugarse, ¿no? Escapar. Y eligieron, después de digamos, unas largas jornadas a caballo, en pequeñas embarcaciones. Ella estaba embarazada, perdió un embarazo de la fuga, después volvió a embarazarse, ¿no? Murió fusilada, estaba embarazada. Eh, bueno, al fin y al cabo deciden detenerse y armar una vida, por supuesto, con identidades nuevas en Goya. Ahí se instalan unos meses, se transforman en los maestros de Goya, muy queridos, hasta aquella fatídica, aquel fatídico atardecer en el que él es reconocido en principio por otro sacerdote, bueno, y ahí empieza, ¿no es cierto?, casi como una luz a caer y terminan apresados eh, en distintos sitios hasta que terminan sus días en santos lugares en la provincia de Buenos Aires eh, y tras la orden de Juan Manuel de Rosas son fusilados. Claro. Y teniendo en cuenta, Florencia, que Camila era muy amiga de Manuelita, la hija de Rosas. Exacto, exacto. Ella, porque en principio, digamos, ellos ¿no? Cuando son apresados y les toman declaración, ellos niegan todo, ¿cierto? Claro. Camila y Ladislao en principio niegan sus auténticas identidades, insisten en ser aquellos que decían ser, hasta que, bueno, ya no tiene sentido seguir con la impostura, ¿no? Con la mentira. Y ahí es cuando
le proponen, ¿no?, a Camila, sabiendo de este vínculo que tenía con Manuelita Rosas, la hija del gobernador de Buenos Aires, que le pidiera ayuda. Le envía una carta, Manuelita la recibe, Manuelita le pide a su padre, ¿no?, le pide clemencia por su amiga y por el sacerdote. Sin embargo, el padre la escucha a la hija porque la escuchaba a su hija, pero bueno, no nos olvidemos que Rosas se reúne con los principales letrados de aquel entonces ¿no?, a preguntar cuál debía ser la respuesta a esta situación. El padre de Camila le había pedido al gobernador que encontrara a su hija y le había pedido castigo ejemplar. La iglesia también había pedido castigo ejemplar. La Claro. sociedad toda reclamaba sangre, digamos. Eran, ¿no?, digamos, este malestar esta situación tan sanguinaria y tan funesta, ¿no?, de decidir fusilarlos a estos dos jóvenes. Bueno, casi diría que por supuesto quien toma la decisión es el gobernador y el que pone Claro. la firma es el gobernador, pero yo diría que fue casi una decisión en Claro. conjunto, ¿no? La prensa opositora desde distintos puntos, desde Chile, desde Montevideo y desde la misma Buenos Aires, eh, yo diría que usa esta historia para fustigar al gobernador, digamos, casi como en una operación mediática, ¿no es cierto? Eh, claro, son usados Camila y Ladislao vilmente, Claro. la política por el poder, ¿no es cierto?, para tejer distintas situaciones cuando en realidad lo único que habían hecho ellos era enamorarse, nada Exacto. más. Y había otros intereses, como decís vos, la política, lo religioso, lo social, porque creo que hasta el padre de ella estaba de acuerdo con ese fusilamiento. Así que la verdad que una historia desgarradora, de amor, con ese final tan trágico. Y Florencia, contame cómo fue también el proceso para armar, por ejemplo, en este caso de Pecadora, cómo la investigación que tuviste que realizar, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo desarrollás? Yo en general te diría que hasta esta última novela y hasta hace poco, porque yo trabajo, y me cuesta decirlo en pasado, porque murió hace muy poco un maestro de maestros, el historiador Diego Arguindegui, con quien yo he trabajado hasta esta novela, eh, donde él ¿no?, siempre me recomendaba tal o cual texto o tal o cual libro para encontrar, ¿no?, lo que yo andaba buscando. La investigación de todas mis novelas las hago yo, digamos, no las hace alguien y me entrega el trabajo realizado. Claro. Yo lo hago porque a mí me parece fascinante ir detrás de los datos, ¿no?, de todas estas pistas que después conforman el texto final, la Exacto. narración final, porque a mí la historia, nuestra historia, eh, me parece fascinante, me convoca absolutamente, yo diría que es una de mis obsesiones, ¿no?, ir detrás de los datos, de la realidad histórica, del pasado, bueno, y entonces es un trabajo minucioso, detallista y de un enorme trabajo, ¿no? Claro, seguros. Porque bueno, Seguro, y aparte, como decís vos, ¿no? Lo rico de conocer en profundidad al personaje, porque los conocemos desde ese lado histórico y como personajes, pero también conocer cuáles fueron sus debilidades o sus emociones, sus vivencias reales, más allá de ese personaje que la historia a lo largo nos fue armando y nos fue mostrando desde esa mirada. Florencia, Pecadora ya la encontramos en todas las librerías, ¿no? por supuesto, ya
estamos en la segunda edición de la novela, así que estoy muy contenta y sí están todas las librerías del país, incluso en Uruguay. Eh, y bueno, y todavía, ¿no? Con Camila y Ladislao acompañándome, ¿no? Es muy difícil quitarme esta historia de encima. Es una historia que me ha conmovido mucho, me sigue conmoviendo mucho. Mirá que he escrito, esta es mi novena novela, o sea que, pero como esta ninguna realmente me atravesó completamente. Y creo que estaría bueno, no sé si ya llegaste, si llegaste a venir a Corrientes, estaría buenísimo que puedas conocer Goya, porque es Me una ciudad encantaría. con mucho encanto y la verdad que al llegar ahí, en alguna forma salen estos nombres, sale esta historia. Así que creo que ahí también podrías como terminar de cerrar ese círculo que por lo visto te Sí, llegó hasta lo más profundo. Contame también de este ciclo que sos parte, esta soy yo. exacto, soy parte junto, somos 25 mujeres que hemos sido convocadas para este ciclo, ¿no? De este canal que se llama Leyenda Contenidos, canal de YouTube, donde, bueno, 25 mujeres cuentan, digamos, cómo han llegado a donde han llegado, de distintas disciplinas. Eh, Esta soy yo y bueno, podrán verlos a lo largo de las semanas a cada una de nosotras, que somos, ¿no? Contando nuestra experiencia de vida, eh, de trabajo, de lucha, digamos, porque son distintas, ¿no? Distintas experiencias de cada una. Yo, por supuesto, cuento no solamente, digamos, cómo construyo yo mis novelas o cómo he llegado a la escritura y demás, ¿no? Este año se cumplen 10 años del lanzamiento de mi primera novela de Pasión y Traición, o sea que, bueno, es un camino recorrido, sino que, bueno, cómo ha sido mi infancia, este, cómo he llegado hasta, Hasta ¿no? hoy. Más o menos hasta hoy. Exacto, porque todo va armando esa estructura hasta lo que somos el día de hoy en la actualidad y cómo cada personaje o cada hecho, cada situación vivida, sin querer o no, o mejor dicho, sí, queriendo, fue formando, bueno, esa pirámide, ¿no? Qué lindo tenerte, qué lindo el poder conversar con vos, porque además nos transmitís toda esa pasión que sentís en lo que haces y la verdad que creo que más de uno va a ir corriendo a comprar Pecadora porque nos hemos quedado enganchadísimo con esa historia, con tu relato y con todo lo que debe haber. Bueno, ojalá, digamos, nuestra historia es una historia apasionada y apasionante. Y claro que yo me apasiono, bueno, porque allí en el pasado tal vez encontremos, ¿no? Algunas respuestas a esta infinidad de preguntas que es la vida, ¿no? La vida es una sucesión de preguntas. Y bueno, ojalá que Pecadora sea tal vez una respuesta a algunas preguntas de los lectores, ¿no? Y las lectoras. Eh, Gracias por invitarme. Gracias a vos, un gusto y felices fiestas, que tengas un hermoso transitar por estos últimos días del 2021 y todo lo mejor para el 2022, que seguramente vamos a estar hablando por algo nuevo, seguro. Seguramente, seguramente. Muchas gracias y lo mismo para vos. Éxitos, un beso grande, hasta la próxima. Qué linda novela, Gaby Basterra, yo te doy la bienvenida. Hola, Camila Gaby. O'Gorman, ¿y qué te parece? Súper interesante, Stanislao me muero por Gutierrez. leer. A mí me encanta leer novelas, así que Sí, no, sí, sí, totalmente. sí. Y esta historia tan fuerte.